Las guerras civiles no nacen de la noche a la mañana. Escasez, polarización. ¿Estamos viendo esas señales en Bolivia? Crecen los factores de riesgos asociados a la violencia, los robos, los saqueos y la justicia por mano propia. Las guerras civiles no nacen de la noche a la mañana. ¿Saben qué pasa antes? Antes aparecen señales como la escasez, la polarización, la violencia, la desconfianza en las instituciones, sectores enfrentados y ciudadanos que comienzan a actuar por cuenta propia. La pregunta que hoy deberíamos hacernos es: ¿estamos ya viendo estas señales en Bolivia? Porque la crisis que atraviesa el país ya no es solamente económica, ya no es solamente política, y tampoco se limita a los bloqueos de carreteras. Lo que estamos observando es una acumulación de tensiones que, si no son resueltas a tiempo, podrían empujar a Bolivia hacia escenarios de confrontación social cada vez más peligrosos. Después de semanas de bloqueos en diferentes regiones del país, miles de familias enfrentan dificultades para acceder a combustible, alimentos y productos básicos. Los precios también continúan subiendo. Los mercados también sienten la presión de la escasez. Los transportistas denuncian pérdidas económicas. Los productores tienen dificultades para sacar su mercadería. Y millones de ciudadanos ven cómo cada día se vuelve más difícil desarrollar una vida normal. Pero el problema no termina ahí, porque recientemente la Confederación de Choferes de Bolivia ha dado un ultimátum al gobierno. Sus dirigentes anunciaron que si en 48 horas no se encuentran soluciones efectivas a la crisis, asumirán medidas de hecho. ¿Y qué significa eso? Que otros actores sociales comienzan a perder la paciencia. Y cuando diferentes grupos deciden actuar por su cuenta, porque consideran que el Estado no está resolviendo los problemas, el riesgo de confrontación se incrementa. La sociología tiene una explicación para este fenómeno. Cuando las instituciones pierden capacidad de respuesta, los ciudadanos empiezan a buscar soluciones fuera de los mecanismos tradicionales. Ya no esperan, actúan. Y ese es uno de los momentos más delicados para cualquier democracia. Porque el conflicto deja de ser entre manifestantes y autoridades. Ahora comienza a trasladarse a la sociedad. Transportistas contra bloqueadores. Ciudadanos afectados contra grupos movilizados. Productores contra quienes impiden el tránsito de mercancías. Sectores sociales enfrentados por recursos cada vez más escasos. Pero existe un peligro adicional: la inseguridad. Cuando la economía se paraliza y miles de personas pierden ingresos, aumentan los niveles de incertidumbre, frustración y desesperación social. Eso no significa que toda persona afectada vaya a delinquir, pero sí significa que Crecen los factores de riesgos asociados a la violencia, los robos, los saqueos y la justicia por mano propia. y algunas señales ya están generando preocupación. En Potosí, por ejemplo, días atrás, 3 personas acusadas de robar un vehículo fueron sacadas de celdas policiales y posteriormente quemadas por una multitud. En Viacha, 3 menores de edad fueron acusados del asesinato de un taxista presuntamente para robarle su vehículo. Son hechos distintos, pero reflejan un fenómeno común: una creciente pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. Cuando las personas sienten que el Estado no puede protegerlas, aparece un riesgo muy peligroso: la justicia por mano propia.
Y cuando la justicia por mano propia comienza a normalizarse, el tejido social empieza a deteriorarse. Por eso debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Todos estos acontecimientos son simplemente hechos aislados? ¿O forman parte de un mismo proceso de deterioro social? Bloqueos prolongados, desabastecimiento, escasez de combustible, aumento constante de precios, sectores movilizados que exigen cambios políticos, transportistas que amenazan con medidas de hecho, ciudadanos cada vez más desesperados, casos de violencia y justicia por mano propia. Desde una perspectiva sociológica, ninguno de estos factores por sí solo provocan una guerra civil. Pero cuando todos aparecen simultáneamente, constituyen un escenario de alto riesgo para la estabilidad de cualquier país. La historia demuestra que los conflictos internos no comienzan de un día para otro. Antes aparecen señales de advertencia: polarización extrema, pérdida de legitimidad institucional, fragmentación social, debilitamiento de la autoridad estatal y una creciente percepción de que la ley ya no puede garantizar el orden. Bolivia todavía está lejos de una guerra civil, o eso creo. Pero sería irresponsable ignorar que varios de los factores que históricamente precedieron a conflictos internos en otras naciones comienzan a manifestarse al mismo tiempo. Por eso el desafío ya no consiste únicamente en desbloquear carreteras, ni solamente en resolver una disputa política. El verdadero desafío es evitar que la crisis económica y política se transforme en una crisis de convivencia entre bolivianos. Porque una vez que la confrontación deja de ser entre Estado y los movilizados y pasa a ser entre ciudadanos contra ciudadanos, las consecuencias pueden ser impredecibles. La pregunta final es simple: ¿actuarán las autoridades y los actores políticos antes de que la frustración social alcance un punto de no retorno? O peor aún, ¿esperarán a que los propios bolivianos intenten resolver el conflicto por su cuenta? Esa es la verdadera preocupación que hoy debería unir a todo el país. ¿Y qué opinas tú? Comenta, escribe, te leo.